La medicina regenerativa es una ciencia muy moderna, que lo que busca es aprovechar toda la tecnología en pro de la recuperación del funcionamiento celular. La enfermedad no es más que la pérdida del funcionamiento celular. Y es allí a donde tenemos que concentrarnos. No tanto en cómo quitamos la sintomatología, sino en cómo recuperamos ese funcionamiento, porque con la adecuada función celular nosotros tenemos una adecuada salud. Dentro de la medicina regenerativa nosotros usamos una serie de procesos. El primero de ellos es el apoyo al diagnóstico de la problemática del paciente, pero el diagnóstico no es que usted tiene un problema de colesterol alto, de diabetes, o de presión, o de artritis, o de artrosis. Es ¿por qué tiene usted ese problema? Cuando nosotros buscamos la causa, podemos tener mayor opción de encontrar el camino adecuado para esa recuperación de ese funcionamiento celular y de esa manera poder resolver problemas que en la enfermedad crónica han sido llamados por siempre enfermedades incurables, enfermedades que lo acompañarán hasta que la muerte lo separe. Dentro de este procedimiento de búsqueda de causas, estamos utilizando, además de todo lo que nos enseñó la Facultad de Medicina, metodologías que van más allá de algo que yo aprendí hace 40, 30 y tantos años. Y me he encontrado cómo la biofísica, en el uso de los campos electromagnéticos pulsados, y un equipo aprobado por el Departamento de Neurología de la FDA, me da una cantidad de pistas, luego de más de 1 hora y media de valoración, que sumado a todo lo que yo encuentro en ese paciente, me guía en cómo debo manejar a ese paciente para que se detenga el proceso de deterioro, de daño que cada vez se hace mayor. Esa persona con enfermedad crónica cada vez está más enferma y el solo detener el proceso ya es una maravilla. Pero si además empezamos a voltear ese proceso hacia una regeneración adecuada, es mucho mejor. En esa valoración estamos teniendo en cuenta cuáles son los alimentos que el organismo está rechazando en ese momento. ¿Qué vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas, hormonas, qué está haciéndole falta a ese paciente? ¿En dónde está el problema desde el punto de vista de sus recursos para ser utilizados por esa célula para funcionar de una manera adecuada? También estamos valorando cómo se encuentra la microbiota. La microbiota son todas las bacterias benéficas para el funcionamiento celular. ¿Por qué es importante la microbiota? Porque representa más del 70% del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el que se encarga de dar la instrucción a la célula para que funcione de la manera adecuada. Y se ha descubierto en los últimos años que esta microbiota es responsable de la producción de aminoácidos que son indispensables para la producción de proteínas, para la producción de hormonas, para la producción de defensas, para la producción de enzimas, aminoácidos que son indispensables para producir una cantidad de elementos indispensables para el adecuado funcionamiento celular. La microbiota también está responsabilizada en la producción de algunas vitaminas como la vitamina K, en la producción y absorción de minerales como el calcio, el magnesio, el hierro. Nada sacamos con darle a un paciente un montón de calcio si no tiene la capacidad de ser absorbido a nivel del intestino. Encontramos que esas reacciones inadecuadas de alimentos
tienen mucho que ver también con la absorción, tienen que ver con el metabolismo y tienen que ver también hasta con reacciones emocionales. Yo me he encontrado con pacientes que por consumir un alimento que el paciente en esa conexión le dice al equipo, y el equipo me lo dice a mí, no debería consumir. Y cuando el paciente se quita ese alimento, el paciente hace cambios impresionantes. Es así como los campos electromagnéticos pulsados, desde el punto de vista diagnóstico, han resultado para mí en estos últimos 14 años en un apoyo gigantesco para yo ayudar a la comunidad que tengo a mi cargo. Tenemos también el uso de los campos electromagnéticos pulsados desde el punto de vista de apoyo terapéutico. Y hay unos equipos traídos de Hungría y hay otros equipos que ya están produciéndose, ensamblándose en Costa Rica, que tienen la capacidad, que tienen la tecnología adecuada para que cuando pongamos terapias en los pacientes estamos apoyando esa recuperación del adecuado funcionamiento celular. Y cuando ya necesitamos un apoyo mayor de esa medicina regenerativa que estamos hablando, hay un porcentaje de pacientes que necesita el trasplante de células madre para resolver su problema. ¿Qué son las células madre? Son células que tienen la capacidad de reproducirse en más células madre y que también tienen la capacidad de diferenciarse en células de tejido conjuntivo, en células nerviosas, en células de piel, en células de hígado, de riñón, de páncreas, de pulmón, de circulación. Tienen la capacidad de diferenciarse en lo que la naturaleza necesita que se diferencien. Y la misma naturaleza se encarga de decirle a las células madre, usted la necesito que se me diferencie en esto. La misma naturaleza es la que decide eso. Esas células madre ustedes habrán escuchado mucho de las del cordón umbilical. Sin embargo, después se encontró que a nivel de la médula ósea dentro del hueso hay miles de células madre. Pero después se encontró que en la grasa, en el tejido graso, aquí la que nos sobra muchos, ahí tenemos 2600 veces más células madre que la que hay en médula ósea. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos sacar hasta 1.800.000 células madre por mililitro que vamos a colocar en el paciente. Cuando sacamos células madre del cordón umbilical, tenemos que ponerlas a reproducir, a cultivar para poder lograr cantidades suficientes. Y en estas células que nosotros logramos extraer de la grasa, activar, son células idénticas a las células del cordón umbilical. Y podemos disponer de ellas para ayudar a que esa naturaleza del paciente decida en qué quiera que se diferencie. Nosotros no podemos decirle a esa célula, usted diferénciase en célula de tejido conjuntivo o en célula nerviosa. No, nosotros simplemente estamos facilitando que estén lo más cerca posible. ¿Qué hacemos? Una cirujana plástica saca 70 gramos de grasa, me las entrega. ¿Cómo la saca? La saca del sitio donde se pone de acuerdo con el paciente que quiere que salga esa grasa y un anestesiólogo controla y vigila todo el proceso para que no haya dolor. Me entrega a mí las células madre, yo las separo, las activo y se las entrego al especialista adecuado para volver a colocarlas en su lugar. En el caso de una lesión de cadera, un especialista con ultrasonido y una aguja especial que se ve por donde va entrando, llega hasta la cápsula donde está la cadera y llena esta cápsula ¿de qué? De células madre para que ojalá se diferencien en células de tejido conjuntivo, de tejido óseo. Ojalá, digo yo,
porque es la naturaleza la que toma la decisión. Igual pasa en una rodilla, igual pasa en la columna. Pero cuando se trata de un paciente con diabetes, podemos, un especialista en cirugía laparoscópica, entrar allá donde está el páncreas. Esto se hace bajo anestesia controlada por el anestesiólogo. Llega el páncreas y allí, en el ducto pancreatoduodenal, donde se ha demostrado que se generan las células madre que después van a diferenciarse en células productoras de insulina, allí colocamos células madre. Igualmente colocamos un poquito en cabeza, cuerpo y cola del páncreas. En el caso de un paciente con una lesión neurológica, una sección a nivel de la médula, que han quedado paralíticos, daños neurológicos a nivel cerebral, nosotros estamos colocando las células madre por líquido cefalorraquídeo, una raquidia que llaman, que es lo que le hacen a las mujeres cuando van a una cesárea. Bueno, el anestesiólogo, que es especialista en poner la raquidia, él coloca células madre allí en el líquido cefalorraquídeo, y por este líquido van a la lesión de la columna, a nivel de la columna donde está la lesión neurológica del cordón neural, o suben hasta los ventrículos del cerebro. ¿Y qué pasa en los ventrículos del cerebro? En las paredes del ventrículo ya se demostró desde el 2002 que allí es donde se generan las células madre que migran a donde el cerebro necesite para regenerarse en células, en neuronas. Entonces nosotros llenamos toda esta cavidad de células madre y rogamos que quieran ir y diferenciarse en lo que la naturaleza decida. A todos los pacientes estamos colocándoles un poquito de células madre en la vena, también para que vayan a donde mi Diosito quiera que vayan. Y estamos con un colirio. Yo les preparo una especie de colirio para colocar en los ojos, una gotita cada 10 minutos en cada ojo, que va a ayudar a recuperar esa vejez de ese ojo para que esa persona tenga mayor capacidad de visión, pero también sabemos que tienen la capacidad de absorberse al quiasma óptico y de allí distribuirse por todo el cerebro. Esos trasplantes de células madre son la opción última que tenemos para el paciente con enfermedad crónica. Esta acción de colocar células madre requiere de mínimo 6 meses para empezar a notarse ese proceso de regeneración, de diferenciación que se hace. Para hacer este proceso nosotros hacemos lo que llamamos una preparación de terreno. En esa preparación de terreno, con campos electromagnéticos pulsados, estamos tratando de mejorar el funcionamiento de muchas células. Con una dieta estricta estamos reduciendo el efecto que el sistema inmunológico pueda estar afectando en su salud integral. Estamos mejorando la capacidad de absorción y de producción de materiales indispensables para el buen funcionamiento celular, que lo hace la microbiota. Y además le estamos colocando sueros con vitamina C, que se ha demostrado que la vitamina C por suero tiene capacidad de apoyar los procesos de regeneración celular general, pero también a nivel de tejido conjuntivo. Los pacientes con problemas articulares nos ayuda porque es un precursor de productor de fibrinógeno y elastina, con el cual se va a producir el colágeno que se requiere para la regeneración a nivel articular. Estamos a sus órdenes en medicina regenerativa. Estamos en el City Mall, en la zona médica, que es en la zona del segundo parqueo norte, y cualquier pregunta pueden hacerla al 420 05 210.